fue lo que vimos al inicio del semestre pasado, por ahí del mes de septiembre. Estamos en la primera parte del catecismo, en la profesión de la fe, y esta profesión de la fe está condensada en el credo. En el credo vimos los primeros tres artículos. Creo en Dios. Primero creo en Dios y después este Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Cerramos este artículo de creo en el Espíritu Santo y ahora comienza el cuarto artículo del credo. Creo en la iglesia. No es casualidad, hermanos, hermanas, no es casualidad que en el credo, una vez que se ha afirmado que creemos en Dios trino, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consecuentemente una consecuencia de creer en este Dios es creer en la iglesia. Vamos a dedicar esta clase de este lunes y la siguiente clase al artículo sobre la iglesia. Y vamos a contemplar, a dejar que el catecismo de la Iglesia Católica nos ilumine sobre qué es la iglesia. Esta iglesia que somos tú y yo. ¿Quiénes somos nosotros? Una vez que el credo dice quién es Dios, como consecuencia pasa a ser quiénes somos nosotros, este pueblo de Dios como iglesia. Y aquí vamos a poder eh, tomar bases para esta ideología que cada vez es más imperante de tanta gente que dice, yo creo en Dios, pero no necesito de la iglesia. Yo creo en Dios, pero no necesito de una religión. El catecismo pone como consecuencia natural de creer en Dios, creer en la iglesia. Y es lo que vamos a hacer en la clase de hoy y la clase del próximo lunes. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Vanessa, si me confirmas si es que se puede ver. Todavía está como en negro, dice que está a punto to share. Ahora sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver el día de hoy de los números 748, que es donde nos quedamos, al 810, la iglesia. En esta primera parte, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y en la segunda parte de esta clase, esta iglesia que es inhabitada por la Trinidad, que está habitada por la Trinidad. Iglesia, pueblo de Dios, esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pero bueno, en esta primera parte son los números 748 al 780 del Catecismo. ¿Qué es el contenido de estos números? Específicamente la iglesia. Creo en la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Iglesia viene del griego eclesía, que significa convocación o congregación. Eso es la raíz etimológica de la palabra iglesia. El inglés ha rescatado, tiene todavía más rescatada esta raíz griega del kaleo, en griego kaleo, que significa llamar, pasó al inglés como call. Eclesia, cuando llamamos, estamos convocando. La palabra iglesia del griego significa convocación o congregación. Ojo aquí, porque no es el templo, no es una estructura material. En esa estructura material está esta congregación, está esta convocación, pero en sí misma iglesia significa esta acción de llamar a alguien. Eclesia. Aquí viene, ¿verdad? Eclesía del griego et kalein, llamar fuera, convocación, y designa a las asambleas del pueblo. Ya aquí nos remite a Hechos 19, Hechos capítulo 19, 39, donde se le llamaba a la iglesia, a esta comunidad de carácter religioso. ¿A qué realidades le podemos aplicar la palabra iglesia según el catecismo? Tenemos tres realidades. La primera, la comunidad eucarística, esa comunidad que se reúne para celebrar la misa, ahí le podemos llamar iglesia. Segundo, segunda realidad, la iglesia particular, es decir, por ejemplo, la iglesia en Lima, la iglesia en Nueva York, la iglesia en México y todavía en México la iglesia que está en Ciudad de México, la iglesia que está en Guadalajara, la iglesia que está en Buenos Aires, la iglesia que está en Quito. Esa es una iglesia particular, es un área particular geográfica donde también se convoca a la congregación religiosa que son los fieles. Y la tercera realidad
la iglesia universal, que esta iglesia universal no es algo añadido, sino es el fruto de todas las iglesias particulares. Entonces, ¿a qué le llamamos iglesia? ¿Qué realidades? A la comunidad que se reúne en la misa, la iglesia particular de una área geográfica específica y a la iglesia universal en todo el mundo. En el lenguaje cristiano, la palabra, nos lo dice el número 752. La palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, está ahí en Primera de Corintios 11, 18, Primera de Corintios 14, capítulo 14, versículos 19, 28, 34 y 35. Ahí se le llama iglesia a esta comunidad eucarística. También a la comunidad local, a la iglesia particular. ¿Dónde está esto? En Primera de Corintios 1:2, cuando San Pablo saluda a la comunidad de Éfeso. San Pablo saluda a la comunidad de Corinto. San Pablo saluda a la comunidad de Colosas. Entonces están ahí. Y a toda la comunidad universal de los creyentes. Nuevamente, Primera de Corintios 15:9, Gálatas 1:13, Filipenses 3:6. Estas citas bíblicas nos hablan de estas tres realidades donde podemos llamar con toda justicia iglesia, esta congregación o esta convocación. ¿Qué imágenes bíblicas? Y es aquí donde vamos a entender por qué al decir que creemos en Dios, no es accesorio, no es opcional, no es un añadido. Al momento en el que creemos en este Dios trino y uno, naturalmente tenemos que creer en la iglesia. Y aquí están las imágenes bíblicas que tenemos sobre la iglesia. Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, después cuerpo de Cristo, y vamos a ver imágenes de la vida pastoril de los pastores, imágenes de la agricultura que nos hablan de la naturaleza de la iglesia, imágenes de la construcción e imágenes de la familia. En el número 753 del Catecismo nos dice, en la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación, y recordemos a qué significa revelación, lo vimos en la segunda clase del semestre pasado, revelación, esta acción de Dios de darse a conocer a sí mismo y de darnos a conocer su plan de salvación. Esa es la revelación mediante las cuales la revelación de Dios habla del misterio inagotable de la iglesia. Perdón. Tomé el... Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo. En el Antiguo Testamento ya vemos una preparación, ya vemos una intencionalidad de Dios de formar un pueblo. Y este es el pueblo de Dios. Todo el Antiguo Testamento nos habla del pueblo de Dios, Dios que elige un pueblo. El número 753 continúa diciendo, en el Nuevo Testamento, principalmente en la carta de Pablo a los Efesios y Pablo a los Colosenses, todas estas imágenes del pueblo de Dios adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo. En el Antiguo Testamento se habla pueblo de Dios, pero ya en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es la cabeza de este pueblo. Hace referencia a Lumen Gentium. Ya vamos a tener nuevamente aquí las siglas, las abreviaturas de los documentos del Concilio Vaticano II. Ahí tenemos Lumen Gentium. Se los voy a dejar aquí en el chat. Lumen Gentium, que es este documento del Concilio Vaticano II que nos habla sobre la iglesia, esta constitución dogmática, está ahí. El número 9. Lumen Gentium 9 hace referencia a Efesios 1:22, Colosenses 1:18, donde se nos dice que si bien el pueblo de Dios fue formado por Dios mismo en el Antiguo Testamento, Cristo viene a ser la cabeza del pueblo de Dios. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Nos lo dice Lumen Gentium 6. Aquí esta tablita nos va a ayudar un poco más. Están ahí las citas bíblicas. Ustedes saben, por brevedad de tiempo, no podemos leerlas aquí cada una, pero bueno, están ahí para que ustedes con calma y sin prisa las puedan leer. Imágenes sobre la iglesia. Pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 10.
Iglesia como cuerpo de Cristo, Romanos capítulo 12, versículo 4 y siguientes. Imágenes de la vida de los pastores, cuando se dice que esta iglesia, este pueblo es un rebaño, donde son las ovejas y que tienen un pastor, o este redil donde las ovejas están seguras y están congregadas en torno al pastor. Juan 10, versículos del 1 al 10. Imágenes de la agricultura, campo de Dios, la parábola donde Jesús nos dice que se nos habla del trigo y de la cizaña, y que ya después San Pablo va a decir que este campo de Dios es la iglesia en Primera de Corintios 3:9, y la imagen que el mismo Jesús da de la vid, donde dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si una rama se corta, pierde vida. Imágenes de la construcción del reino de Dios. San Pablo va a hablar mucho de ello en Primera de Corintios capítulo 3, específicamente el versículo 9, y esta iglesia que es la casa de Dios, donde habita Dios. Nuevamente, no el templo material, sino cuando los fieles, los bautizados se reúnen, ahí está presente Dios. La morada de Dios no es el templo material. La morada de Dios son los fieles cuando se congregan. Primera de Timoteo 3:15. Imágenes de la familia. Madre de Dios, la iglesia es madre. Nos lo dice Gálatas 4:26. La iglesia es esposa. Nos lo dice Efesios 5:25-26, esposa de Cristo. Y la iglesia es esta familia de Dios. Efesios 2:19-22. Date cuenta que todas estas figuras son vitales. Cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo como iglesia. Si tú cortas, nos lo dice San Pablo, si tú cortas un dedo o cortas un brazo, ese brazo va a perder vida. Tiene que estar unido vitalmente para poder tener la vida de Cristo. Imágenes de la vida pastoril, el rebaño, las ovejas. Si la oveja se pierde y pierde el pastor, va a morir, está en peligro de muerte. Las ovejas tienen que estar en el redil y tienen que estar unidas al pastor. Es una unión vital, no es una unión accesoria o es una unión opcional. Todas estas figuras son vitales. La imagen de la agricultura. Si el campo no tiene a su dueño, ese campo va a estar descuidado y no va a dar fruto y va a morir. Imágenes de la construcción. Si Cristo, que es la piedra angular, no está ahí en su lugar, toda la construcción se viene abajo. Es una unión vital. La construcción de cualquier edificio necesita su piedra angular y la piedra angular de esta iglesia es Cristo. Si Cristo no está ahí, la iglesia perece. Por eso ya tenemos más de 2000 años y aun y cuando, si por nuestras humanas fuerzas dependiera esta iglesia, ya nos hubiéramos acabado. La iglesia hubiera desaparecido desde hace siglos, pero está ahí Cristo como piedra angular. Imágenes de la familia, la iglesia que es madre. Si los hijos, especialmente en las primeras etapas de vida, no tienen el cuidado de la madre, esos hijos van a perecer. La iglesia es esposa. Esta relación esponsal. La esposa no se entiende sin relación a su esposo y el esposo pierde identidad si no hace relación a su esposa. La familia es igual. Todas estas imágenes para describir a la iglesia son vitales, son de vida o muerte, no son opcionales, no son accesorias. Por eso, no por nada, Cristo hace referencia a esta iglesia de esta manera. ¿Cómo enseña el catecismo de la Iglesia Católica el origen, la fundación y la misión de la Iglesia? Primero, hasta ahorita vamos a hacer una recopilación. La Iglesia nace del designio del Padre. Ya nuevamente en el Antiguo Testamento, Dios tiene esta intención de formar un pueblo y lo va a ir preparando en el Antiguo Testamento. La iglesia fue prefigurada en la creación del mundo, lo vamos a ver ahorita. La iglesia es preparada en la antigua alianza, entiéndase el Antiguo Testamento. La iglesia, nos dice el catecismo, es instituida por Jesús. La iglesia es manifestada por el Espíritu Santo y la iglesia será consumada en la gloria. Vamos al primer punto. La iglesia nace del designio del Padre.
Dice el número 759 del Catecismo. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y de su bondad. Pues bien, este Dios Padre decidió elevar a los hombres y mujeres, a la humanidad, a la participación de la vida divina. Nos elevó dentro de la creación, a nosotros nos compartió su vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo, en Cristo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta es la voluntad de Dios Padre. Dice el número 760. El mundo fue creado en orden a la Iglesia. Qué tremenda esta afirmación del pastor de Hermas. Es un documento, es una homilía de un pastor de un pastor de los primeros años de la iglesia. Hermas es el pastor y su carta se le llama pastor. El mundo fue creado en orden a la iglesia, a tener como iglesia. La iglesia le da sentido a este mundo, nos lo dice el pastor. Dios creó el mundo en orden ¿a qué? A la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia. Es decir, que si Dios ha creado el mundo para que este mundo no estuviera disperso, para que este mundo no caminara por sus propias ideas o por sus propias voluntades, como lo hace actualmente, para que esta comunidad no caminara sin rumbo fijo, Dios quiso convocar a esta humanidad. Y esta humanidad fue convocada en Cristo y esta convocación en Cristo continúa en la iglesia. Por eso cuando la iglesia cumple su misión de ser pueblo de Dios, le da sentido a este mundo. Dice el número 762. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Ahí comienza esta preparación. Génesis capítulo 12. La preparación inmediata, ya más cercano a la plenitud de los tiempos, comienza en la elección de Israel como pueblo de Dios. Éxodo 19, 5, 6, Deuteronomio 7, 6. Por su elección, el pueblo de Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Esa es esa profecía hermosa de Isaías 2, ahí está, Isaías 2, 2, 5, donde dice, al final, todas las naciones se congregarán en Jerusalén. O sea, Dios cuando nos crea no nos crea al azar. Dios nos crea para que estemos viviendo en comunión y esta comunión se puede hacer posible en la iglesia. Y ahora vamos a ver por qué y qué garantías tenemos como iglesia de poder estar viviendo en esta comunión. Y está también el profeta Miqueas 4, del 1 al 4. Dice el número 767 del Catecismo. Cuando el Hijo de Dios terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la iglesia. Lumen Gentium, capítulo 4. En Pentecostés se recibe el Espíritu Santo, la iglesia recibe el Espíritu Santo para ser continuamente santificada por él. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Nos lo dice el documento Ad Gentes número 4. Es otro documento del Concilio Vaticano II, AG. Es la abreviación de Ad Gentes. Se los estoy poniendo aquí en el chat. Y dice después el Catecismo número 767. Como ella, es decir, como la iglesia es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es por su misma naturaleza, la iglesia es en sí misma misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Mateo 28, 19, 20. Ad Gentes, este documento del Concilio Vaticano II, número 2, del 5 al 6. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí este número, hermanos? La iglesia cumple la misión para la cual fue
creada cuando convoca y no deja de convocar y no deja de anunciar y no deja de atraer a los hombres y mujeres a Cristo. Ahí la iglesia cumple su vocación y le da sentido a este mundo. Dice el número 769 del Catecismo, la iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Lumen Gentium 48. Por eso, todo este mandato, cuando Jesús, escuchamos en Mateo 28:20, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre será actual y vigente el mandato de Cristo. ¿Cuándo terminará la iglesia su tarea? Cuando llegue la gloria del cielo, cuando venga, cuando llegue Cristo en su segunda venida. Hasta ahí. Por lo tanto, dice, hasta este día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Aquí el número 769 está citando una cita de San Agustín, La ciudad de Dios. Les recomiendo, si ustedes tienen el propósito de leer en este año 2026, lean La ciudad de Dios. Ahí lo cita el catecismo en latín de Civitate Dei, pero en español se traduce como La ciudad de Dios. Les voy a dejar aquí en el chat es este libro de San Agustín. Precioso libro sobre la iglesia. Pero mira, si San Agustín escribió esto por allá del año 350, es decir, en el siglo cuarto, hace más de 1600 años, no deja de ser actual lo que dijo San Agustín. Hasta que llegue la gloria de Dios, la iglesia avanza en su peregrinación por este mundo a través de las persecuciones. Es una iglesia perseguida entre las persecuciones y los consuelos de Dios. En medio de persecuciones y de consuelos, avanza la iglesia en el mundo. Qué actual lo que San Agustín hizo para describir a la iglesia de su tiempo es la realidad de nuestra iglesia. Aquí tenemos entonces una tablita. Ya ven que me gusta compartirles tablitas. Aquí está esta tablita donde se resume lo que hemos visto hasta este momento. La enseñanza. La iglesia está en el designio del Padre. ¿Qué significa eso? Que el Padre, Dios Padre, desde toda la eternidad pensó en la iglesia. No fue algo que surgió, que se le ocurrió a un papa o a un obispo o a unos monjes o unos padrecitos, unas monjitas, a un grupo de fieles bautizados que no tenían nada que hacer y comenzaron a juntarse. No, está desde toda la eternidad en el designio de Dios Padre y desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios comienza a preparar a este pueblo. La iglesia, la segunda enseñanza, está prefigurada en la creación del mundo. ¿Qué significa eso? Que Dios, al crear el mundo, tiene presente a la iglesia, para que esta iglesia le dé sentido a la creación, para que le dé sentido a la humanidad. La iglesia es preparada en la antigua alianza. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel va anunciando a la iglesia. La iglesia es instituida por Cristo. ¿Qué significa eso? Que Jesús es quien funda la iglesia. La iglesia se manifiesta por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que gracias a la venida del Espíritu Santo, la iglesia inicia su caminar, como lo veíamos ahorita en Pentecostés. La iglesia será consumada en la gloria. ¿Qué significa eso? Que en la segunda venida del Señor se dará la victoria definitiva de la iglesia. La iglesia no va a cantar victoria hasta que Cristo, su cabeza, no cante victoria. Mientras, como nos lo decía San Agustín, esta iglesia avanza, tú y yo avanzamos en medio de persecuciones y en medio de los consuelos que nos da Dios. Muy bien, el número 769 del Catecismo nos dice, la iglesia llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Oh, lo repetí, perdón. Muy bien. Vamos a ver aquí cómo el Catecismo nos habla de una sacramentalidad de la iglesia. No que la iglesia sea un octavo sacramento. Sabemos que en la iglesia tenemos 7 sacramentos. Cuando se dice que la iglesia es un sacramento, no es como un octavo sacramento. Vamos a ver a qué se refiere porque esto le da sentido y nos hace ver con ojos de fe a nuestra iglesia, que muchas veces nosotros nos quedamos más como en el aspecto humano, nos quedamos más en el aspecto visible
Y tristemente nos fijamos más en el prietito negro del arroz, es decir, en las cosas, en los defectos, en los errores, en las heridas de la iglesia, y la vemos de repente muy humana. Aquí el catecismo nos invita a ver, cuando habla de la sacramentalidad de la iglesia, nos invita a ver la iglesia como la ve Dios, como nos ve Dios a ti y a mí, que somos su iglesia. La sacramental de la iglesia y la explicación. Cada sacramento tiene una realidad visible y una realidad invisible. Por ejemplo, en el bautismo, la realidad visible, vemos cómo el que está siendo bautizado, sea un bebé o sea un adulto, está, le está siendo derramada agua en su cabeza. La realidad visible es esa agua que cae en la cabeza del bautizado. Pero nos habla de una realidad invisible, que ese bautizado está siendo sumergido en la gracia de Dios y está pasando de ser criatura a ser hijo o hija de Dios. Es esa realidad invisible que nos dice la realidad visible del agua. Bueno, el catecismo nos dice que también hay una sacramentalidad en la iglesia, hay una realidad visible que nos hace referencia a una realidad invisible. ¿Cuál es la dimensión visible de la iglesia? Según el catecismo, ese signo sensible es una sociedad visible jerárquicamente estructurada. Hay una jerarquía y hay una estructura en la iglesia, desde los bautizados hasta el Papa. Hay toda una jerarquía ahí. Y de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la iglesia una santa, católica y apostólica. Pero bueno, aquí está la base. Esa realidad visible, que es esa sociedad jerárquicamente estructurada, nos hace referencia a una realidad invisible. Cuando vemos esa comunidad particular, cuando vemos esa comunidad eucarística, cuando vemos esa iglesia universal, tenemos que pensar y ver y creer que hay una realidad invisible. ¿Y cuál es esa realidad invisible? Esa comunidad espiritual, ese cuerpo místico de Cristo, donde lo que nos une son los vínculos espirituales, esas gracias que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los que animan, vitalizan y le dan sentido a esa reunión de fieles. Lo dice el catecismo con mejores palabras que mis palabras, que a veces pueden ser muy reducidas. El número 775 del catecismo lo dice de una manera mejor. Dice, la iglesia es en Cristo como un sacramento. No está, ojo aquí, no está diciendo que es un sacramento. La iglesia es como un sacramento o un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Lumen Gentium número uno es una unión íntima de unidad de todo el género humano. Entonces, esta gente que nos dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, está hablando de un Dios de fantasía. Es un Dios caricatura, es una caricatura de Dios que se han creado, porque no es el Dios que se nos ha dado a conocer en la Sagrada Escritura. No es este Dios no es este Hijo de Dios que vino para darnos su vida y derramar su sangre. ¿Por qué? Porque este Dios ha creado, nos lo dice el catecismo aquí y el Concilio Vaticano en la Lumen Gentium número uno, que hay una unión íntima entre Dios y la humanidad. Y esa unión se da en la iglesia. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Nuestro primer fin no es hacer kermeses, no es hacer eventos. A través de esas kermeses, a través de esos eventos, a través de nuestros retiros, de esas evangelizaciones que hacemos, nuestro primer fin es llevar a ser posible la unión íntima de los hombres con Dios. ¿Para qué convoca? ¿Para qué llama a la iglesia? Para unir a los hombres con Dios. Es una unión íntima. Nos lo dice el catecismo, como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano para que esta humanidad no camine dispersa, no camine por senderos de muerte, la iglesia tiene que ejercer esta función de ser ella sacramento de la unidad íntima de los hombres con Dios. Por eso, al decir que creo en Dios,
naturalmente tengo que decir que creo en la iglesia, porque este Dios no es una energía etérea, no es una energía invisible que está quién sabe dónde. Esta Dios que habita en el mundo lo hace de una manera sacramental, eficaz en la iglesia, cuando la iglesia es fiel a su vocación y a su misión. Dice el número 779 del Catecismo, la iglesia es a la vez visible y espiritual. Es una sociedad jerárquica y al mismo tiempo es el cuerpo místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento, humano y divino. Tristemente nos quedamos muchas veces en el elemento humano, pero aquí el catecismo nos está invitando a elevar la mirada y contemplar este elemento divino, la presencia de Dios dentro de su iglesia y cómo actúa eficazmente en la iglesia, cuando la iglesia cumple su misión. Ahí está su misterio, que solo la fe puede aceptar. Así, para poder vivir con fruto, los sacramentos los tenemos que hacer con fe. Para poder ser iglesia, tenemos que hacerlo con fe. Dice el número 776 del Catecismo. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención, significa salvación, como instrumento de redención universal. ¿A través de dónde viene la salvación? A través de Cristo. ¿Y dónde se realiza esta salvación? En la acción pastoral de la iglesia. Sacramento universal de salvación, Lumen Gentium 48, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al ser humano. A otra cita bíblica de Gaudium et Spes, la GS significa Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual. Otro documento del Concilio Vaticano II, se los ponen aquí en el chat, perdón. Muy bien. El número 780 del Catecismo dice, la iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Espero que ahorita ya a estas alturas de la clase podamos entender cuál es el sentido de nuestra iglesia, porque a veces con tantos retos, con tantos problemas, con tantas persecuciones, con tanta inestabilidad que hay en nuestra iglesia, porque es una iglesia humana, no perderemos el rumbo cuando tenemos presente esto, la razón por la cual Dios preparó desde la eternidad a la iglesia, para que sea este signo e instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Por lo tanto, tú y yo que somos iglesia, tenemos que ser ejemplo de comunión. Si somos ejemplo de división, no estamos cumpliendo nuestra vocación eclesial. Tenemos que ser ovejas, ovejas que viven en comunión. A eso estamos llamados. Síntesis de esta primera parte. La iglesia viene de eclesía, del griego eclesía, que significa convocatoria. Nuevamente, la iglesia no significa un templo, una construcción material, sino la comunidad que se reúne en ese templo, que es convocada en un espacio físico concreto. Pero el espacio no es la iglesia, es la comunidad que se congrega. En la Biblia hay diversas imágenes para hablar de la iglesia, ya lo vimos ahorita, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, imágenes de la vida del campo, imágenes de la familia, la iglesia es esposa. Tenemos ahí diferentes imágenes. La iglesia está presente en el designio salvífico de Dios, es parte del plan de Dios, no es opcional, no es accesorio, es vital. La iglesia es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque es sacramento de salvación. Ahí donde vemos una comunidad de fieles, sí, fieles como tú y yo, pecadores imperfectos, pero que buscamos ser ejemplo de comunión y tratamos de ser fieles a la vocación que nos ha dado, ahí se manifiesta el misterio de Dios. Esa realidad sagrada, visible e invisible. Esto nos da pie a los siguientes números, del 781 al 810. ¿De qué nos hablan estos números? La iglesia es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la iglesia está en el centro de la Trinidad. Si la iglesia quiere ser fiel a sí misma,
se va a dar cuenta que está en el centro de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios Padre, es cuerpo místico de Cristo y es templo del Espíritu Santo. En cada uno de los bautizados habita el Espíritu Santo. ¿Qué implica decir? Ese es el primer punto, que la iglesia es pueblo de Dios, que es exclusivo de Dios, no es de nadie más que de Dios. Nos incorporamos a este pueblo por el bautismo. Este pueblo tiene una cabeza, que es Cristo. Todos tienen la misma dignidad, ya lo decía San Pablo, en la imagen precisamente del cuerpo, donde un órgano, el ojo no le puede decir al dedo del pie, no te necesito, todos tenemos la misma dignidad. Este pueblo tiene una ley que es el amor, tiene una misión y tiene un destino, que es el cielo. El número 782 del Catecismo dice, Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. ¿Esto qué significa? Que Dios no está encerrado en un pueblo. Decir, por ejemplo, como a veces, bueno, sí, hubo un tiempo en la iglesia donde se decía que fuera de la iglesia no hay salvación, que solamente la salvación está dentro de la iglesia y que afuera de la iglesia no hay posibilidad de salvación. No, porque Dios no le pertenece a un pueblo, es al revés. El pueblo es el que le pertenece a Dios. Por eso dice el catecismo, Dios ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Así nos lo dice Primera de Pedro 2:9. Cuando se habla aquí de sacerdocio real, no está siendo de una manera restrictiva hablando de los padrecitos o de los obispos o del papa, no. El sacerdocio real es el que tú y yo somos sacerdotes. Tenemos un sacerdocio común que es el sacerdocio de Cristo y lo vamos a ver más adelante porque por nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Número 782 del Catecismo dice, se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de lo alto, el nacimiento de arriba, el nacimiento del agua y del espíritu. Nos lo dice Juan capítulo 3 versículos 3 al 5. Es decir, que se llega a ser miembro de este cuerpo que es la iglesia por la fe en Cristo y por el bautismo. Ahí comienza la vida en Cristo y la vida en la iglesia. No está separado, va junto. La vida en Cristo y la vida en la iglesia van juntos, íntimamente unidos, vitalmente unidos, no accesorios, no accesoriamente, no opcionalmente. La vida en Cristo, para que sea verdadera vida en Cristo, tiene que ser vida de iglesia. No lo digo yo, lo dice el catecismo fundamentado en la Sagrada Escritura. Número 782 continúa diciendo, este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, que significa ungido o Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico, es decir, es el pueblo ungido, es el pueblo cristificado. Es este pueblo que tiene en sí mismo la vida en Cristo en su interior, animado por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia está en el centro de la Trinidad. Está ahí en medio de la Trinidad. Puedes imaginarte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y lo que hay de espacio entre las tres personas divinas está ocupado por la iglesia. La iglesia como centro de la Trinidad. El número 782 continúa diciendo, la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Lumen Gentium 9. Hace referencia al Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 9. Esta es nuestra vocación, hermanos. Esta es nuestra vida, o debe de ser nuestra vida cuando la vivimos con conciencia. Somos templos del Espíritu Santo. Somos cuerpo místico de Cristo. Somos pueblo de Dios. Su ley, nos dice el número 782, la ley de este pueblo, de esta iglesia, es el mandamiento nuevo. Amar como el mismo Cristo nos amó. Ese es el mandamiento que nos dio él en Juan 13:34. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Romanos 8:2, Gálatas 5:25. La misión de esta iglesia es ser la sal de la tierra y la luz del mundo.
Mateo 5 13 al 16. Esta sal que le da sabor al mundo, esta luz que ilumina al mundo y que le da un sentido. El mundo, si ha perdido su sentido en esta humanidad, si es más bien, si esta humanidad ha perdido su sentido en este mundo, es porque la iglesia no ha sabido cumplir su misión, porque tú y yo nos ha faltado todavía más para anunciar a este Cristo y la vida, la vocación de esta humanidad. Dice Lumen Gentium 9, es un germen muy seguro de unidad. La iglesia es un germen seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Qué importante misión tenemos. Y esta misión no es como una carga añadida y pesada. Se puede vivir así cuando no entendemos nuestra vocación, cuando no estamos en oración, cuando no crecemos en nuestra fe. Cuando crecemos en nuestra fe, no van a desaparecer los obstáculos, no van a desaparecer las persecuciones, pero podremos hacer de ellas oportunidad para que Cristo habite en este mundo. El número 782 continúa diciendo, el destino de esta iglesia, es decir, tu destino mío, el destino tuyo y mío, es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que él mismo, hasta que Cristo lo lleve también a su perfección. Es una misión que no tendrá cabal cumplimiento hasta que Cristo venga. Por lo tanto, tenemos aquí las imágenes y lo que significa que la iglesia sea pueblo de Dios. Primero, que le es de Dios, que es propiedad de Dios, que es cabeza. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Es Cristo. Esta identidad de pueblo de Dios, los cristianos que tienen la misma dignidad. El Papa y el bautizado que comenzó a ser bautizado ayer o hoy tienen la misma dignidad porque el Papa y el Papa es un bautizado y también es hijo de Dios, como el que se está bautizando el día de ayer o que fue bautizado hoy. La misma dignidad de hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es la ley de este pueblo? El amor. ¿Cuál es la misión de este pueblo? Evangelizar. ¿Cuál es el destino de este pueblo? El reino de Dios. Y ahora sí, ¿por qué la iglesia es pueblo sacerdotal, es pueblo profético y es pueblo real? ¿Por qué? Nos dice el catecismo, porque participamos del sacerdocio, del profetismo y la realeza de Cristo. Lo encontramos en el número 784. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo. ¿Cuál es esta vocación? Su vocación sacerdotal. Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué significa que tú y yo seamos sacerdotes, que tengamos este sacerdocio común? Los diáconos, los presbíteros, los sacerdotes y los obispos tienen un sacerdocio jerárquico, ministerial, más bien, tienen un sacerdocio ministerial. El de nosotros, laicos, es un sacerdocio común. ¿Por qué? Porque así como Cristo se ofreció al Padre, así tú y yo también nos podemos ofrecer. Podemos ofrecer nuestra vida y podemos ofrecer sacrificios y podemos ofrecer oraciones porque tenemos el sacerdocio real de Cristo. Por eso, así como Cristo sacerdote se ofreció como ofrenda al Padre, tú y yo también nos podemos ofrecer como ofrenda al Padre y podemos ofrecer oraciones y sacrificios por los demás. Dice el número 785. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético. No solo somos sacerdotes, sino también profetas. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es de todo el pueblo, laicos y jerarquía. Cuando se adhiere este pueblo indefectiblemente, ¿qué significa esa palabra? Sin defecto. Cuando nos adherimos sin defecto a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Lo dice el Lumen Gentium 12.
y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. ¿Cuándo nos hacemos testigos de Cristo? ¿Cuándo ejercemos nuestro carácter profético, nuestro ser profetas por el bautismo? Cuando somos testigos de Cristo en el mundo. Y ser testigos de Cristo en el mundo, nos lo dice aquí el catecismo, cuando anunciamos la verdad y denunciamos el error. Ahí estamos siendo verdaderos profetas en virtud de nuestro bautismo. Y el número 786 dice, por último, la función regia. ¿En qué sentido somos reyes? Participamos de la realeza de Cristo. Nos lo dice aquí el catecismo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos, hombres y mujeres, a través de su muerte y su resurrección. Juan 12:32. A ver, estoy aquí viendo una pregunta en el chat. Muy bien, ¿qué clase de sacrificios podemos ofrecer nosotros a Dios? Sí, nuestra vida, tan simple como que a ver, ahorita más en tiempo de frío, bueno, para los que vivimos en el norte hacia el norte del mundo, en el hemisferio norte, que nos cuesta levantarnos temprano, que nos cuesta tener obras de caridad, que nos cuesta perdonar, que nos cuesta cualquier sacrificio espiritual, lo ofrecemos a Dios. Señor, te ofrezco este sacrificio por mi familia, por la persona que sé que está en cama, que está en un hospital, por aquellos que están siendo juzgados injustamente. Todos los sacrificios que hacemos son los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios. Las tribulaciones, las incomprensiones, las injusticias que sufrimos, todo eso lo podemos ofrecer a Dios Padre y Dios lo acepta con agrado porque estamos cristificados, participamos del sacerdocio de Cristo. Muchas gracias por la pregunta que nos profundiza más. Muchas gracias, Mónica. Pero bueno, regresando al carácter real. Cristo, nos dice el catecismo, ejerce su realeza cuando atrae a hombres y mujeres por su muerte y resurrección. Juan 12:32. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nos lo dice el mismo en Mateo 20:28. Por lo tanto, para el cristiano, para ti y para mí, servir a Cristo significa reinar porque nuestro rey vino a servir. Cuando tú y yo servimos, estamos ejerciendo nuestra virtud real. Somos hijos de hermanos de este rey, hijos de Dios, verdaderos cuando servimos. Dice Lumen Gentium 36. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. Lumen Gentium 8 nos recuerda a la alegoría del juicio final en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, estuve encarcelado y fuiste a verme, fui forastero y me hospedaste. Cuando servimos a Cristo en el pobre, estamos reinando. Lo dice Jesús, lo dice el Catecismo en el 786. Cuando servimos, ejercemos nuestra función real. Otra tablita para que vayamos concretando. Este pueblo es sacerdotal. ¿Por qué tú y yo pertenecemos al pueblo sacerdotal? La explicación, podemos ser y hacer ofrendas agradables a Dios por medio de Cristo. Este pueblo, esta iglesia es un pueblo profético porque proclama la verdad y denuncia la mentira. Este pueblo es real cuando sirve al estilo de Jesús. Por lo tanto, no ejercemos nuestro bautismo, no respondemos a nuestra vocación de iglesia cuando no nos ofrecemos, cuando no ofrecemos nuestra vida a Dios y nuestras obras a Dios, cuando no proclamamos la verdad y cuando no denunciamos la mentira y cuando no servimos al estilo de Jesús. Entonces, no estamos siendo luz y no estamos siendo sal. Somos sal de la tierra y luz del mundo cuando ejercemos nuestro bautismo en plenitud, cuando somos sacerdotes, profetas y reyes al estilo de Cristo. ¿Qué significa que la iglesia es cuerpo de Cristo? La iglesia tiene una cabeza que es Cristo y cada bautizado es miembro de su cuerpo. Dice el número 789. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima.
Nota aquí, no es una relación opcional, no es una relación accesoria, no es una relación voluntaria de si quiero o no, o si Dios quiere o no. Es una relación íntima entre la iglesia y Cristo. La iglesia no está solamente reunida en torno a Cristo, sino que está unificada en Él, en su cuerpo. Para que tú y yo podamos tener la vida eterna, tenemos que estar unidos a Cristo desde ahorita. Y esa unión se realiza en la iglesia. Número 791. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. No es que haya uniformidad, porque no somos Coca-Colas. Hay una unidad en esa diversidad. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la iglesia. Eso es importantísimo, porque los carismas que surgen en la iglesia surgen en base a las necesidades concretas del tiempo que va viviendo la iglesia, las necesidades concretas del reino de Dios para que se haga presente en este mundo. De ahí surge esta diversidad de miembros y de funciones, de servicios y de carismas. Número 792. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Colosenses 1:18. Es el principio de la creación y de la redención, entiéndase, la salvación. Elevado a la gloria del Padre, Cristo es el primero en todo, principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para que este Cristo pueda reinar, la iglesia tiene que hacer su tarea. No podemos decir en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y al mismo tiempo no hacer lo que nos toca. Es una contradicción. Rezar en el Padre Nuestro, decirle a Dios, ya ven a reinar cuando la iglesia y nosotros que somos los laicos somos un gigante dormido porque pensamos que todo lo tiene que hacer el Papa, el obispo, el padrecito o la monjita. Cuando el 90% nos lo decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el 90% de esta iglesia somos los laicos. Y para que esta iglesia haga su misión, tú y yo tenemos que hacer nuestra tarea. Y entonces si podemos rezar con todo sentido en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. No lo digo yo, lo dice el Catecismo número 792. Principalmente este Cristo, esta cabeza en la iglesia, por cuyo medio, por cuya iglesia extiende su reino sobre todas las cosas. Número 796. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. ¿Qué significa eso? Este aspecto, esta unidad, es expresada con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. Es decir, Cristo no es la iglesia, pero Cristo está en la iglesia. La iglesia no es solamente el único instrumento de salvación, pero esta iglesia debe de facilitar que la salvación llegue a este mundo. Vamos adelante. ¿Por qué la iglesia es templo del Espíritu Santo? Y ya con esto vamos a ir terminando. La iglesia está ungida por el Espíritu Santo. En la iglesia habita el Espíritu Santo, no el templo, no pienses en el templo parroquial, piensa en ti y en mí, piensa en cada bautizado, en ti y en mí que somos iglesia, en nosotros habita el Espíritu Santo y en esta iglesia están los carismas. Dice el número 798, lo dice lo explica con detalle. Dice, el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital. ¿Qué significa acción vital? De vida o muerte. Es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Ya lo decía Pío XII en su documento Mystici Corporis. DS, ¿qué es DS? Ya lo habíamos visto anteriormente, es bueno recordarlo. DS significa Desinger. Es esta compilación de la iglesia de todos los concilios ecuménicos de toda la historia de la iglesia. Está en el Desinger número 3808. Ahí está esa afirmación de Pío XII, con donde dice que el Espíritu Santo es principio
de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Este Espíritu Santo actúa de múltiples maneras en la edificación del todo el cuerpo de Cristo en la caridad. Efesios 4:16, por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio. Por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo. Por los sacramentos, que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo. Por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. En pocas palabras, cómo el Espíritu Santo santifica y habita en la iglesia, lo hace a través de la palabra de Dios, lo hace a través del bautismo, lo hace a través de los sacramentos, lo hace a través de la gracia concedida a los apóstoles, a la jerarquía, al papa y los obispos, a través de las virtudes. Tú y yo tenemos diferentes virtudes que el Espíritu Santo nos ha dado para responder a las necesidades de nuestro tiempo y para qué más, para responder a través de los carismas. Los carismas que hacen que estemos preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. Esta tablita nos ayuda y ya vamos a resumir. Dice, por medio de la acción del Espíritu Santo está la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. ¿Qué son los carismas? Muy buena pregunta. El catecismo nos lo dice. Viene de caris, del griego, la CH en griego es charis, que significa gracia. Y aquí también viene la palabra gratis, gratuito. Es algo que será en gracia. Son gracias dadas por el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Para qué da el Espíritu Santo los carismas a la iglesia? Para edificarla, para suscitar el bien, para hacer el bien y para atender las necesidades particulares. Las necesidades de la iglesia en el 2026 no son las necesidades de la iglesia en el año 800. Entonces, la iglesia, el Espíritu Santo va suscitando dones, carismas, ministerios, virtudes en cada uno de los bautizados para que como cuerpo de Cristo hagamos presente el reino de Dios. Extraordinarios o sencillos, estos carismas, nos dice el número 799, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Es para una utilidad, no es para lucirnos, no es para presumir que estamos en tal ministerio o tal servicio, no, es para una utilidad eclesial para atender necesidades específicas en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra diócesis, en la iglesia particular universal. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y mujeres y a las necesidades del mundo. Síntesis. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es un pueblo sacerdotal, profético y real. Muy bien, hermanos, hermanas, espero que en esta hora que tuvimos de clase, ahorita vamos a dar espacio a las preguntas, resonancias, comentarios, pero bueno, viéndolo de esta manera, bueno, estamos más bien llamados a ver esas realidades humanas que son con las que a veces nos topamos en la iglesia y que son nuestros defectos, nuestros pecados, nuestra inestabilidad, que podamos ver ahí el sentido por lo cual Cristo se hace cabeza de la iglesia, Dios prepara a su iglesia y el Espíritu Santo la habita. Ahora el micrófono es para ustedes. Vamos a dejar preguntas, resonancias, comentarios. Adelante. Buenas noches, Bueno. saludos. ¿Sí me escuchan? Adelante. Un placer saludarle, también deseándole pues que este año sea cargado de bendiciones y lo mejor para usted y para todos los compañeros que me escuchan. Ya yo tengo bastante tiempito acá, me llamo Yaredi Hernández y pues le había colocado por el chat una pregunta que dice, Oh, ¿cómo podríamos demostrar nosotros que somos iglesias en este mundo en el que vivimos hoy día? Gracias. Sí, porque es bastante complejo, ¿no? Y complicado. A veces dice, sí, son iglesias, pero tienen una vida de cierto modo no coherente o nos juzgan porque asistimos mucho a actividades de la iglesia
o porque, por ejemplo, he tenido personas, soy catequista, tengo mi hijo que es monaguillo, entonces también pertenece al grupo juvenil, por la edad ya van avanzando en este ámbito, ¿no? Van creciendo dentro de la iglesia, entonces dicen, he escuchado a personas que dicen, por ejemplo, comentarios como que en estos días van a sudar sangre, entonces están dentro de la iglesia y hacen este tipo de comentarios, entonces es como mucha controversia, ¿no? A veces no quisiéramos tener una iglesia que sea coherente en el amor de Dios, ¿sí? Y no una iglesia que critica, pero a veces, por ejemplo, para mi hijo, explicarle ciertas cosas o ciertos temas que también escuchan, ¿no? Obviamente, se me hace bastante complicado. A veces no tengo todas las respuestas a pesar de que sigo preparándome y estudiando. Esta es una pregunta que sí me gustaría mucho, por ejemplo, cómo demostrar nosotros no solo, o sea, con nuestro ejemplo de vida, por ejemplo, que somos iglesia. Bien, muchas gracias, Yeredi. Yo creo que es una pregunta muy necesaria y Sí, que tú y yo tenemos que responder, ¿verdad? De una manera muy personal, no hay como una receta. El criterio fundamental lo acabamos de ver ahorita en el catecismo, cuando ejercemos nuestro bautismo, cuando, cuando ejercemos nuestro bautismo sacerdotal, profético y real. Sacerdotal, cuando ofrecemos nuestra vida y ofrecemos nuestras obras y ofrecemos lo que somos y lo que hacemos y ofrecemos lo que sufrimos a Dios por el bien de los demás. Cuando claro, por somos medio del servicio también he dicho yo, ¿no? exactamente, el servicio es una ofrenda, es una ofrenda. Sí, Así es un apostolado, es una ofrenda. Cuando somos sí, profetas, cuando anunciamos la verdad y denunciamos la mentira, a ejemplo es, de Jesús, que lo hace con caridad. Y cuando ejercemos nuestro sacerdocio, nuestro bautismo real, cuando servimos al estilo de Cristo Jesús. Eso es como que en pocas palabras, ¿cómo vamos a hacer iglesia en este mundo actual? Cuando vivamos y asumamos de la manera más consciente y eficaz nuestro bautismo. Y este bautismo se va a expresar pues en los ministerios que hacemos en la iglesia, en los servicios, aunque entre más servimos, más responsabilidad tenemos porque estamos más sí, a los ojos de todos. sí, Pero tanto el que está sirviendo como el que no sirve, como el bautizado que va a misa cada domingo, cuando ejercemos nuestro bautismo y vivimos auténticamente nuestro bautismo, ahí estamos siendo iglesia. Alguien preguntó, Mónica, ¿cómo entonces sería entendemos? cuando vivimos auténticamente nuestro autismo. Ahí está, ahí Exacto. está. Muchas gracias, muy Ya, amable. ya. ¿Cómo se vive eso, Yaredi? Eso ya es la realidad particular de Sí, cada uno de nosotros. Pero eso es exacto. nuestro vivir, nuestro bautismo. Ahí está. No lo digo yo, lo dice el catecismo. ¿Cómo Muchas gracias. entendemos? Con gusto. Mónica pregunta, ¿cómo entendemos la comparación de Cristo como esposo de la iglesia? De entre los 7 sacramentos, no por nada Dios dijo y elevó al matrimonio como sacramento, porque así como el esposo y la esposa, imperfectos como son, buscan vivir esa comunión, buscan vivir esa comunidad, esa aceptación, ese perdón, ese sacrificio. Ahí Cristo se ha entregado a su iglesia hasta derramar su sangre y la iglesia está llamada a entregarse a Cristo su esposo. Por eso no es opcional, por eso yo digo yo, no es opcional, no es accesorio. Quien dice, el católico que dice, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, no cree en el Dios que tú y yo creemos. Bueno, al menos no en el Dios que se nos ha revelado en la Sagrada Escritura. No en el Cristo que ha venido a derramar su sangre y a unirse a la humanidad específicamente, concretamente, a través de la iglesia. Muy bien, adelante. Ya estoy Sí, tomando de nuevo el micrófono. Son ustedes, adelante. profesor, buenas noches. Solo para que nos explique así rápidamente qué es carisma y muchas veces nosotros decimos que por infinita misericordia y gracia de Dios tenemos lo que tenemos, que nos explique ampliamente esto resumido, ¿va? Gracias, profesor. Con gusto. Nuevamente es el número 799 del Catecismo. ¿Qué son los carismas? Carisma significa gracia, viene del griego charis, que significa gracia. ¿Qué es una gracia? Es estos bienes espirituales que el Espíritu Santo da a la iglesia. ¿Para qué? Para edificarla, para suscitar el bien, para hacer el bien y para atender las necesidades. Está ahí, ¿verdad? Pueden ser gracias extraordinarias o sencillas, pero cada carisma hace a esta llamada que a edificar la iglesia, a hacer el bien y a atender las necesidades de los hombres. Esos son los carismas número 799 del Catecismo. Adelante.
Buenas Bu- noches, licenciado. Le habla Jorge desde Argentina. Le tengo que decir que me costó muchísimo la primera parte, la primera media hora se me cortó 19 veces. La última parte ya lo escuché bien. Así que pido a la hermana Vanessa si me va a poder enviar, si ha grabado para yo volver a escuchar y ver la clase. Y bueno, y quería aportar en mi sano juicio que como iglesia, nosotros individualmente y colectivamente, nos cuesta perdonar, nos cuesta escuchar y también nos cuesta muchas veces reunirnos para proyectar y tenemos que ser más sensibles en tiempos que no lo somos. Y bueno, aprovecho para desearle a todos un 2026 bendecido. Gracias, señor, y muy amable. Muy Jorge de bien. Argentina. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que con esta participación de Jorge vamos a ir terminando esta parte porque imagino que habrá indicaciones al final de la clase. Bien, esto que dice Jorge es muy cierto. Nos cuesta perdonar, nos cuesta escuchar. Me hizo recordar una homilía que escuché una vez de un sacerdote que decía, bueno, la imagen de Dios, una de las imágenes es que Cristo es el pastor y nosotros somos las ovejas. La palabra caprichoso viene de cabra. Cabra en latín es capra y una cabra y una oveja son diferentes porque la oveja es dócil, la cabra es caprichosa y no es dócil, no es obediente y no se deja guiar. Una oveja se deja guiar, una cabra no. Y de ahí viene la palabra caprichoso. Es que eres caprichoso, eres caprichosa, la raíz es cabra. Y este padre nos decía en esa homilía, estamos llamados a ser ovejas, estamos llamados a ser dóciles, no estamos llamados a ser cabras y ser caprichosos en la iglesia, donde el párroco nos dice, nos vamos a ir por aquí. Oh, ay, tenemos que silenciar ya, muy bien. De repente el párroco nos dice, nos vamos a ir por aquí y no falta alguno de nosotros que decimos, ¿y por qué por ahí? Mejor vámonos por acá. Y el coordinador del ministerio, el coordinador de la catequesis de los ministros dice, esos son los servicios, así va, esas son las funciones y no falta quien de nosotros dice, ¿y por qué a mí siempre me toca esto? ¿Y por qué al otro siempre le toca aquello? Y ya somos caprichosos, no somos ovejas, somos cabras. Me gustó mucho esa homilía y la intervención de Jorge me recordó mucho lo que decía este padre en su homilía. Muy bien. Está ahí, sé que este tema de la iglesia suscita mucho, ¿verdad? Porque es la vida de nosotros o a lo que estamos llamados a vivir. Está ahí, ¿verdad? Muy bien, por ahí Vanessa me pidió en el chat que diera alguna indicación. Bueno, yo creo que todos ustedes tienen ahí la guía. Ya esta guía, yo creo que es algo muy sencillo, ¿verdad? Es las preguntas, las respuestas, hace la referencia a los números del catecismo, cada pregunta y al video, ¿verdad? Si tal vez leyendo el catecismo no se comprende, bueno, hace referencia a la clase para que tú veas la clase. Esta clase está grabada, se va a publicar en el YouTube para que puedas repasar. ¿Qué es lo que se espera del examen? Ya cuando estemos terminando esta primera parte del catecismo, creo en la iglesia, vamos en esta parte del credo, creo en la iglesia. La otra semana vamos a ver por qué es una santa, católica y apostólica, y con eso vamos a terminar el artículo sobre la iglesia, que tú lo puedas decir con tus palabras. El examen va a ser oral, tú lo vas a poder leer, vas a tener el catecismo ahí contigo, lo vas a leer las citas bíblicas si quieres, y que tú con tus palabras puedas compartir lo que a ti te expresa, lo que a ti te dice, cómo tú se lo dirías a alguien que te pregunte lo que está ahí en la guía. Básicamente es eso, es algo muy sencillo, es algo que ofrece este Instituto Teológico Internacional de Cristo Rey como un certificado de que se ha estudiado, que se ha reflexionado en la primera parte del catecismo, que es el credo. Y estamos en la parte del credo, creo en la iglesia. Muy bien. Vanessa, no sé si hay alguna otra indicación, sino para terminar con una oración. Solamente, profesor, gracias. Oh,
Claro que sí. Muy bien, pues entonces aquí nos estamos viendo. Me da mucho gusto nuevamente verlos a todos ustedes. Ojalá que inviten a más personas a que crezcamos en nuestra fe. Les deseo un 2026 de la mano de Dios, de la mano de la intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos. Pues encomendémonos a ella, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que interceda por nosotros, nos tome de la mano para vivir nuestro bautismo y ser verdaderamente iglesia. No solo ir a la iglesia, sino ser iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches y nos vemos el próximo lunes, pero estoy olvidando los números. ¿Cuáles son los números que vamos a meditar para el siguiente lunes? Vamos a leer del número 811 al 945. Se los voy a dejar aquí en el chat para el próximo lunes del 811 al 945. Ahí está. Entonces estamos iniciando con todo este 2026 a leer, formarnos y crecer en el conocimiento de nuestra fe. Pasen buenas noches y tengan bendecida semana.